La ciudad, con su respiración incesante de asfalto y prisa, tiene mecanismos para ocultar sus grietas. Y a menudo, las personas más invisibles son las que sostienen el tejido de la realidad cotidiana. Héctor no se consideraba un héroe, ni mucho menos un detective. Era, en la definición más pura y burocrática del término, un funcionario de correos. Pero tras 25 años recorriendo las mismas aceras del barrio de San Cristóbal, su uniforme azul desvaído se había convertido en una segunda piel y su mente en un archivo viviente de rutinas ajenas. Para el observador casual, el trabajo de Héctor era una coreografía monótona. Caminar, clasificar, depositar. Sin embargo, bajo la superficie de esa simplicidad mecánica, existía una conexión humana profunda, casi extinta en la era digital. Héctor conocía los nombres de los perros, los horarios de los insomnes y, sobre todo, la soledad de los ancianos que esperaban su llegada no por las facturas, sino por la certeza de que alguien, al menos una persona en el vasto mundo, sabía que seguían vivos. Era una mañana de martes bañada en esa luz dorada y engañosa de principios de otoño. Las hojas secas crujían bajo las botas de Héctor, marcando el compás de su marcha. La calle Los Tilos olía a café recién hecho y a panadería, una atmósfera de normalidad reconfortante que envolvía las fachadas de ladrillo visto. Todo estaba en su lugar. El señor Álvarez regaba sus geranios con la precisión de un cirujano. El perro de los García ladraba al paso de la bicicleta. Era la sinfonía de la vida cotidiana, una melodía que Héctor sabía tararear de memoria, hasta que llegó al número 42. La casa de doña Matilde era una construcción antigua, de esas que parecen resistirse a la modernidad con una dignidad estoica. Matilde, una viuda de 78 años con una mente afilada y una movilidad reducida, era una constante en la ruta de Héctor. Cada mañana, sin falta, a las 10:15, la cortina de encaje de la ventana del salón se movía ligeramente. Era un saludo silencioso, un código Morse de supervivencia. A veces, si el día era bueno, ella salía al porche para recibir las cartas en mano y ofrecerle a Héctor un caramelo de menta, de esos que parecen haber existido desde siempre en los bolsillos de las abuelas. Pero ese martes, la cortina permaneció inmóvil. La ventana reflejaba el cielo azul con una frialdad vidriosa, devolviendo una imagen vacía. Héctor se detuvo frente a la verja, con un mazo de sobres en la mano. Sintió una punzada leve, una disonancia en la partitura del día. Quizás tiene cita médica, pensó, intentando racionalizar el silencio con la lógica de lo probable. Depositó las cartas en el buzón, 2 facturas de luz y un catálogo de supermercado, y continuó su camino. Sin embargo, la ausencia del movimiento en la cortina se quedó grabada en su retina como una mancha persistente. El miércoles, el clima cambió drásticamente, como si la atmósfera decidiera reflejar la inquietud creciente en el pecho del cartero. El cielo se tornó de un gris plomizo, y una llovizna fría comenzó a caer sobre San Cristóbal, borrando los colores cálidos del día anterior. Al llegar al número 42, Héctor notó algo que hizo que su paso se ralentizara instintivamente. El buzón. La ranura metálica no se había abierto. Las cartas del martes seguían allí, asomando tímidamente, bloqueando parcialmente la entrada de la nueva correspondencia. El correo acumulado es el lenguaje universal del abandono. Para un cartero veterano, es una señal de alarma más estridente que una sirena. Héctor se acercó a la puerta, ignorando el protocolo que le exigía mantener un ritmo constante de entrega. Pulsó el timbre. El sonido resonó en el interior de la vivienda, un eco hueco que parecía rebotar en paredes desnudas. Esperó. 10 segundos, 20, nada. Solo el repiqueteo de la lluvia sobre el porche y el zumbido distante del tráfico. ¿Doña Matilde?, llamó, con la voz ligeramente elevada, pero no lo suficiente para alertar a todo el vecindario. El silencio que le respondió no era de paz, sino de vacío. Héctor miró hacia la casa contigua. Una vecina joven cargaba bolsas de la compra apresuradamente, protegiéndose del agua. Héctor se acercó a la valla divisoria, el agua goteando por la visera de su gorra. «Disculpe», dijo Héctor, con esa autoridad suave que da el uniforme. «¿Ha visto a doña Matilde hoy?».
La mujer se detuvo, visiblemente molesta por la interrupción. Miró hacia la casa del 42 con una indiferencia que heló la sangre de Héctor más que la lluvia. No sé. Supongo que estará con su hijo. A veces se la llevan unos días, respondió ella encogiéndose de hombros, normalizando la ausencia con una facilidad pasmosa. ¿Por qué? ¿Pasa algo? El correo se está acumulando, explicó Héctor, señalando el buzón saturado. Y ella nunca deja que eso pase. Seguro que está bien. Los viejos son así. Cambian de rutina, dijo la mujer, dando por terminada la conversación y entrando en su propia casa, cerrando la puerta con un golpe seco que selló la burbuja de la apatía social. Héctor se quedó solo en la acera. La respuesta lógica, la que dictaba el manual del empleado y la prudencia social, era seguir caminando. No era su responsabilidad. Su trabajo era entregar, no investigar. La sociedad moderna está construida sobre compartimentos estancos, cada uno en su carril, sin mirar a los lados. Pero Héctor miró de nuevo la ventana de doña Matilde. La oscuridad detrás del cristal parecía observarlo. El jueves, la situación pasó de inquietante a alarmante. El buzón ya no admitía ni un solo papel más. Héctor tuvo que forzar una carta del banco para que entrara, y al hacerlo, la tapa metálica chirrió como un grito ahogado. Se acercó a la ventana del salón, pegando el rostro al vidrio, protegiéndose los ojos con las manos para bloquear el reflejo. Lo que vio, o lo que no vio, le revolvió el estómago. La casa estaba en penumbra, pero se distinguía la silueta del sillón favorito de Matilde. Estaba vacío. Sobre la mesa auxiliar, una taza de té parecía llevar días allí, intacta. Pero fue el olor lo que detuvo su corazón por un segundo. A través de una pequeña rendija de ventilación en la parte inferior de la pared, emanaba un aroma rancio, dulce y pesado. No era el olor a cerrado. Era el olor orgánico y terrible de algo que se descompone. El miedo se transformó en una certeza fría y clínica. Héctor sacó su teléfono móvil. Sus manos, habitualmente firmes al manipular miles de sobres, temblaban ligeramente. Marcó el número de servicios sociales, esperando encontrar una respuesta, una acción inmediata. Buenas tardes. Quiero reportar una posible emergencia con una persona mayor, dijo Héctor, tratando de mantener la voz firme. ¿Es usted familiar?, preguntó una voz mecánica al otro lado de la línea, desprovista de urgencia. No, soy el cartero. Señor, si no es familiar, no podemos darle información. Si cree que hay un delito, llame a la policía. Si es una preocupación médica, debe contactar a los parientes. No tiene parientes cerca que yo sepa. Y huele mal. Huele a... Entiendo, señor. Tomaremos nota del domicilio y enviaremos a alguien cuando haya disponibilidad en la ruta de asistencia social. Puede tardar entre 24 y 48 horas. Héctor colgó, sintiendo la impotencia subirle por la garganta como bilis. 48 horas. Un fin de semana entero. Miró la casa que ahora parecía un mausoleo silencioso en medio de un barrio que seguía viviendo, ignorante del drama que se gestaba detrás de esos ladrillos. La burocracia había hablado. Doña Matilde era un número en una lista de espera. Pero Héctor no podía esperar. No iba a dejar que doña Matilde fuera solo un expediente perdido en el sistema. Miró alrededor, buscando una señal, una cámara, un testigo, algo. La calle estaba desierta bajo el cielo gris. Tomó una decisión que cruzaría la línea de sus deberes. No se iría. Algo oscuro había sucedido en el número 42 y él era el único que estaba dispuesto a escucharlo. El sol de la tarde caía sobre el barrio de San Cristóbal con una indiferencia cruel, iluminando las fachadas coloridas mientras, en el número 42, la sombra parecía haberse tragado cualquier vestigio de esperanza. Héctor permanecía inmóvil frente a la puerta de roble, esa misma madera que tantas veces había resonado con los nudillos de su mano al entregar una carta y que ahora se alzaba como una lápida vertical, muda y hermética. El olor que emanaba de la ranura del buzón ya no era una sospecha sutil, se había transformado en una presencia física, un hedor dulzón y pesado que se pegaba al paladar y activaba las alarmas más primitivas del cerebro reptiliano. No era el olor de la basura olvidada, era el aroma inconfundible de la biología rindiéndose ante el tiempo.
el perfume de la soledad absoluta. Héctor, con el uniforme de correos adherido a la espalda por el sudor frío de la ansiedad, sintió que el peso de la saca de cartas se volvía insignificante comparado con el peso moral de aquel momento. La burocracia le había dicho, espere. El protocolo le dictaba, continúe su ruta, pero su humanidad, forjada en décadas de mirar a los ojos a quienes el mundo había dejado de mirar, le gritaba que cruzara la línea. Miró hacia la casa de la vecina, la misma mujer que el día anterior había restado importancia a la ausencia de Matilde. Las cortinas se movieron imperceptiblemente. Alguien observaba, protegida por la seguridad de su propia indiferencia, esperando el espectáculo sin querer ser parte de la tragedia. Decidido, Héctor rodeó la propiedad. Sus botas crujieron sobre las hojas secas del jardín delantero, un sonido que resonó como un disparo en la quietud de la calle. Llegó a una ventana lateral, cuyas persianas estaban bajadas pero no cerradas del todo. A través de las rendijas, la oscuridad del interior era casi sólida. Héctor pegó su rostro al vidrio sucio, haciendo pantalla con las manos para bloquear el reflejo del sol. Lo que vio no fueron muebles, sino el caos estático de una vida interrumpida. Una taza volcada sobre una mesa auxiliar, una manta caída en el suelo con una forma extraña, y el polvo, capas geológicas de polvo bailando en un rayo de luz solitario que se colaba como un intruso. «¡Doña Matilde!», gritó, golpeando el cristal con la palma abierta. El vidrio vibró, pero el silencio interior se tragó su voz al instante. Fue entonces cuando lo vio, o creyó verlo. Un movimiento fugaz al fondo del pasillo. No era Matilde. Era una sombra más rápida, más nerviosa. ¿Había alguien dentro? La adrenalina barrió el miedo. Héctor sacó su teléfono móvil. Sus dedos temblaban tanto que tuvo que marcar el número de emergencias 2 veces. Esta vez, su voz no pidió permiso. No habló de protocolos ni de esperas de 48 horas. Habló del olor a muerte y de la certeza de que algo terrible había ocurrido bajo las narices de todo el vecindario. Los 15 minutos que tardó en llegar la patrulla fueron una eternidad suspendida en el vacío. Cuando las luces azules de la policía comenzaron a rebotar contra las paredes de las casas vecinas, la atmósfera cambió drásticamente. La calidez barrial se disolvió, reemplazada por la frialdad clínica de la intervención oficial. 2 oficiales bajaron del vehículo, ajustándose los cinturones con una rutina desapasionada que contrastaba violentamente con la angustia de Héctor. El cartero le señaló la puerta, explicando atropelladamente los días de ausencia, el correo acumulado, el olor. El oficial más veterano se acercó a la puerta, olió el aire y su expresión cambió. Ya no era una visita de rutina, era una escena del crimen en potencia. Tras llamar una última vez sin respuesta, una patada seca y técnica reventó la cerradura. La puerta se abrió y el hedor escapó como una bestia liberada, haciendo retroceder a los oficiales y obligando a Héctor a cubrirse la nariz con el antebrazo. Pero no apartó la mirada. Sentía que le debía a Matilde ser testigo de su final, ya que nadie había sido testigo de su sufrimiento. El interior de la casa 42 era un mausoleo del abandono. Los policías entraron con las linternas encendidas, cortando la penumbra. Héctor se quedó en el umbral, con el corazón martilleando en la garganta. Desde su posición, podía ver el salón. No había desorden de robo, no había vidrios rotos por violencia externa. Lo que había era negligencia sistémica convertida en escenario. Platos con restos de comida momificada, periódicos de hacía meses esparcidos por el suelo y, sobre la mesa del comedor, una pila de notificaciones bancarias abiertas. «Aquí hay alguien», anunció uno de los oficiales desde la habitación contigua. Su voz carecía de inflexión, profesional y distante. Héctor cerró los ojos un segundo, rezando una oración laica por el alma de la mujer que siempre le ofrecía agua fresca en verano. Cuando los abrió, vio a los sanitarios entrar apresuradamente, aunque su falta de urgencia al salir minutos después confirmó lo inevitable. Matilde no necesitaba una ambulancia, necesitaba un forense. Sin embargo, mientras la policía acordonaba la entrada con la cinta amarilla que separa la vida cotidiana del horror, Héctor notó un detalle que heló su sangre más que la propia muerte. En el perchero de la entrada colgaba una chaqueta de cuero de hombre, demasiado grande para ser de Matilde,
demasiado nueva para ser de su difunto esposo. Y bajo la chaqueta, en el suelo, una botella de cerveza vacía, reciente. Alguien había estado allí. Alguien había estado viviendo entre la decadencia, respirando el mismo aire viciado, ignorando la agonía de la anciana o, peor aún, provocándola. La tristeza de Héctor mutó instantáneamente en una furia fría y silenciosa. Matilde no había muerto simplemente de vieja. Matilde había sido borrada, lentamente, mientras alguien miraba. Las luces estroboscópicas de las patrullas pintaban la fachada de la casa 42 con un tono espectral, un azul clínico y frío que devoraba la calidez habitual del ladrillo visto en el barrio de San Cristóbal. El sonido, antes dominado por el canto de los pájaros y el murmullo del viento en los árboles, había sido secuestrado por la estática de las radios policiales y el crujir del precinto amarillo que ahora separaba el mundo de los vivos del mausoleo en el que se había convertido el hogar de doña Matilde. Héctor permanecía al otro lado de esa cinta plástica, con el uniforme de correos todavía puesto, sintiendo cómo el peso de su saca se volvía insignificante comparado con la losa que le oprimía el pecho. No era un detective, ni un forense. Era un cartero, un testigo invisible de las rutinas ajenas, y sin embargo, poseía una pieza del rompecabezas que los oficiales, en su prisa por cerrar el expediente, parecían dispuestos a ignorar. El protocolo se desplegó con una eficiencia mecánica que rozaba la crueldad. Los vecinos, aquellos mismos que durante días habían ignorado la ausencia de la anciana, ahora se agolpaban en las aceras, estirando los cuellos con una mezcla morbosa de curiosidad y falsa preocupación. Héctor los observaba con una amargura creciente. La sociedad tiene una forma muy particular de invisibilizar a sus ancianos mientras respiran, para luego convertirlos en espectáculo cuando dejan de hacerlo. Pero lo que mantenía a Héctor clavado en su sitio no era la indignación social, sino el recuerdo de esa botella de cerveza y esa chaqueta moderna que había vislumbrado en el interior. Objetos que gritaban una verdad incómoda. Matilde no había muerto sola en el sentido estricto. Alguien había estado allí. Alguien había compartido el aire viciado con ella mientras su vida se apagaba. Fue entonces cuando un vehículo gris metalizado frenó bruscamente frente al cordón policial. De él descendió un hombre que no encajaba con la estética del barrio. Rondaba los 40 años, vestido con una camisa demasiado planchada y una actitud que oscilaba entre la angustia teatral y la impaciencia burocrática. Se identificó ante el sargento a cargo como Ricardo, el sobrino de Matilde. Héctor aguzó el oído, sintiendo cómo se le erizaba la piel. La voz del hombre era firme, carente del temblor genuino que acompaña al duelo repentino. Explicaba, con gestos amplios, que había intentado llamar a su tía durante días, que estaba muy preocupado, que ella sufría de demencia y que probablemente había olvidado comer. La policía, sobrecargada y predispuesta a la narrativa de la muerte natural por abandono senil, asentía. Era la salida fácil, un expediente menos. Sin crimen violento evidente, sin sangre en las paredes, la muerte de una anciana de 80 años se archivaría bajo causas naturales exacerbadas por la edad. Héctor vio cómo el sargento le daba una palmada en el hombro a Ricardo, un gesto de consuelo institucional que validaba su coartada. Pero Héctor sabía, la saca de correos era su testigo mudo. Si ese hombre, ese tal Ricardo, hubiera estado tan preocupado como decía, si hubiera visitado a su tía recientemente como insinuaba para justificar su presencia en la escena, ¿por qué el buzón estaba a punto de estallar? ¿Por qué las cartas certificadas de hacía una semana seguían allí? Impulsado por un imperativo moral que superaba su timidez habitual, Héctor cruzó la línea imaginaria de la prudencia y se acercó al perímetro. Intentó llamar la atención de uno de los oficiales jóvenes. «Disculpe, agente». Su voz salió ronca, cargada de una urgencia que contrastaba con la calma de la noche. «Ese hombre dice que venía a verla, pero el correo... Nadie ha entrado en esa casa en 7 días. Y vi cosas adentro, cosas que no son de ella». El oficial lo miró con condescendencia, esa mirada reservada para los civiles que ven demasiadas películas policiales. «Señor, deje trabajar a los profesionales. La familia ya está aquí para hacerse cargo. Vaya a casa». La impotencia golpeó a Héctor como un puñetazo físico. Vio como Ricardo, el supuesto sobrino, recibía un juego de llaves de manos de la policía para asegurar la propiedad una vez que retiraran el cuerpo.
Al recibir las llaves, el hombre no mostró alivio ni tristeza, mostró posesión. Sus ojos no miraban hacia la puerta donde su tía yacía muerta, sino que escaneaban la estructura de la casa, evaluando el activo, calculando el valor del metro cuadrado. Y en un instante fugaz, cuando Ricardo se subió las mangas de la camisa por el calor, Héctor vio el reloj. Un reloj deportivo, grande, ostentoso. El mismo brillo metálico que había creído ver reflejado en la penumbra del salón horas antes, cuando espiaba por la ventana. El momento culminante de la noche llegó cuando los forenses sacaron la camilla cubierta con una bolsa negra. El silencio que cayó sobre la calle fue absoluto, solo roto por el zumbido eléctrico de las farolas. Mientras subían el cuerpo a la furgoneta, Héctor no miró la bolsa, miró a Ricardo. El sobrino no estaba llorando. Estaba escribiendo un mensaje en su teléfono móvil. Una frialdad calculadora emanaba de él, una disonancia cognitiva tan fuerte que provocaba náuseas. No era el comportamiento de un deudo, era el comportamiento de alguien que acaba de completar una tarea tediosa y ya está gestionando la logística de la limpieza. La injusticia silenciosa se materializaba ante los ojos del cartero. El sistema, diseñado para proteger, estaba entregando las llaves del reino al lobo que probablemente había visto morir a la oveja sin levantar un dedo. Matilde no había sido solo olvidada, había sido esperada. Alguien había esperado a que la naturaleza y la negligencia hicieran el trabajo sucio para heredar sin mancharse las manos de sangre. Héctor se retiró lentamente hacia la oscuridad de la calle, con el corazón bombeando una mezcla tóxica de ira y determinación. La policía había cerrado el caso en su mente, catalogándolo como una tragedia doméstica más. Pero para Héctor, el crimen acababa de ser confirmado. No permitiría que la muerte de doña Matilde fuera solo una nota al pie en un informe burocrático. Si la ley no iba a hacer las preguntas correctas, él tendría que encontrar las respuestas, aunque eso significara enfrentarse a un hombre que miraba la muerte con la indiferencia de un reptil. La noche cayó sobre el barrio de San Cristóbal, no como un manto de descanso, sino como una mortaja pesada y asfixiante. Las cintas policiales amarillas, que horas antes habían gritado peligro bajo el sol de la tarde, ahora ondeaban lánguidas y casi invisibles en la oscuridad. Un recordatorio frágil de que allí, en el número 42, la vida se había extinguido entre la indiferencia y el polvo. Para el resto del mundo, el incidente estaba cerrado. Una anciana fallecida por causas naturales, un sobrino doliente que se hacía cargo, y un expediente archivado bajo la etiqueta de la fatalidad inevitable. Pero para Héctor, el cartero que conocía los ritmos de esa calle mejor que su propia respiración, el silencio de la casa no era de paz, sino de complicidad. Héctor no pudo regresar a su hogar. La imagen de Ricardo, el sobrino, con esa mueca ensayada de tristeza que no llegaba a sus ojos, se repetía en su mente como una película velada. Había algo visceralmente incorrecto en la velocidad con la que la autoridad había entregado las llaves, cediendo el dominio del escenario del crimen al mismo hombre que, según la lógica del correo acumulado, había ignorado a su tía durante meses. O peor aún, y esta era la idea que taladraba las sienes de Héctor mientras aparcaba su vieja furgoneta a 2 calles de distancia. Tal vez no la había ignorado desde lejos. Desde su posición, oculto tras la sombra de un sicomoro, Héctor observó. La casa 42, antes una tumba oscura, ahora tenía luces encendidas. No era la luz cálida y tenue que doña Matilde solía usar para leer sus novelas. Era una luz blanca, cruda, de bombillas desnudas o linternas potentes. Se veían siluetas moverse con prisa. No había pausa para el luto. No había ese tiempo sagrado en el que uno se sienta en el sillón del difunto a respirar su ausencia. Había actividad frenética. Era la danza de los buitres. El tiempo se estiró, denso y pegajoso. Héctor sintió el frío del metal del volante bajo sus manos, un contraste agudo con el calor de la indignación que le subía por el cuello. Vio a Ricardo salir por la puerta principal. No llevaba un pañuelo para secarse las lágrimas, sino bolsas de basura industriales, negras y brillantes, abultadas con el peso de una vida que estaba siendo desmantelada a marchas forzadas. El sobrino arrastró los bultos hasta el contenedor de la esquina, con la eficiencia de quien limpia un apartamento de alquiler vacacional, no la casa de un familiar recién fallecido.
El sonido del plástico rozando el asfalto raspó los nervios de Héctor. Cuando Ricardo volvió a entrar y cerró la puerta, Héctor supo que era su momento. No era un detective, no tenía placa ni autoridad, pero tenía algo más peligroso: la certeza moral de que se estaba cometiendo una atrocidad ante los ojos ciegos de la ley. Bajó de la furgoneta, sus botas de trabajo pisando con cautela sobre las hojas secas, un eco sordo en la calle desierta. El contenedor exhalaba el olor agrio de la ciudad, pero las bolsas de Ricardo estaban encima, impolutas. Héctor, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, rasgó el plástico de la primera bolsa. Lo que encontró no fue basura. Eran álbumes de fotos con marcos de plata, ropa de lana aún impregnada con el olor a lavanda de Matilde, y cerámicas que seguramente ella había atesorado durante décadas. Ricardo no estaba limpiando suciedad, estaba borrando la memoria de Matilde para vender el cascarón vacío lo antes posible. Pero Héctor buscaba otra cosa. Su instinto, afilado por años de leer personas a través de su correspondencia y sus rutinas, le decía que el error del criminal reside en la arrogancia. Abrió la segunda bolsa. Entre restos de comida y papeles viejos, sus dedos enguantados tocaron algo que lo heló. No eran restos antiguos, eran cajas de comida rápida, tickets de compra de una tienda de conveniencia local y, lo más condenatorio, latas de esa misma marca de cerveza importada que había visto dentro de la casa horas antes. Héctor sacó uno de los tickets y lo acercó a la luz mortecina de la farola. La fecha. La fecha impresa en tinta negra era de hacía 5 días. 5 días. Matilde llevaba muerta, según el forense, al menos 48 horas. Pero su agonía había durado más. Ese ticket situaba a alguien comprando cerveza y cigarrillos en el barrio, mientras Matilde se moría de sed o de hambre en su propia cama. Ricardo no acababa de llegar. La madrugada del miércoles no trajo descanso para Héctor. Sentado en su cocina, bajo la luz parpadeante de una bombilla vieja, el cartero había dispuesto sobre la mesa de hule el mosaico de la infamia. No eran grandes armas ni huellas sangrientas. Eran tickets de supermercado arrugados, recibos de comida a domicilio y envases vacíos con fechas impresas que contaban una historia de horror doméstico. Allí, entre los restos de basura que Ricardo había intentado ocultar, yacía la cronología de una agonía ignorada. Los recibos demostraban, con la fría precisión de la tinta térmica, que mientras el cuerpo de doña Matilde se apagaba en el suelo de su sala, su sobrino compraba cerveza y pedía pizza a escasos metros de ella. No había llegado después. Había estado allí todo el tiempo, esperando, como un buitre paciente posado en la rama de la indiferencia. Con el amanecer, la fatiga de Héctor se transformó en una determinación de acero. No volvió a su ruta inmediatamente. En su lugar, se dirigió a la comisaría central, evitando a los patrulleros de turno y exigiendo hablar con la División de Investigación Criminal. Su uniforme de correos, habitualmente un símbolo de servicio invisible, esta vez le otorgaba una dignidad solemne. Cuando el detective al mando, un hombre de rostro curtido y ojos cansados, revisó las bolsas de evidencia y escuchó el relato meticuloso del cartero, la atmósfera en la oficina cambió. La burocracia, esa bestia lenta y torpe que había fallado a Matilde días atrás, de repente despertó con un hambre voraz de justicia. La omisión de socorro, agravada por el parentesco y el lucro, no era un simple descuido. Era un crimen silencioso que la ley castigaba con severidad cuando se lograba probar. Y Héctor, el observador silencioso, había traído la prueba en bandeja de plata. A media mañana, la calle de San Cristóbal, habitualmente tranquila, vio romperse su rutina. No fue con sirenas estridentes, sino con la llegada silenciosa y contundente de 2 vehículos patrulla que bloquearon el acceso a la casa número 42. Héctor observaba desde la esquina, con el corazón golpeándole las costillas, una mezcla de ansiedad y tristeza profunda. En el jardín delantero, Ricardo continuaba su labor de limpieza, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Arrastraba una vieja butaca de terciopelo, el trono donde Matilde solía leer sus cartas, hacia un contenedor de escombros. La imagen era de una violencia simbólica insoportable. Estaba borrando la existencia de su tía para convertir la propiedad en dinero líquido. La intervención fue rápida, clínica y devastadora para el ego del sobrino.
Los agentes abordaron a Ricardo antes de que pudiera soltar la butaca. Héctor pudo ver, incluso desde la distancia, la transformación en el rostro del hombre. De la arrogancia del heredero a la confusión del acorralado. No hubo gritos, solo la lectura inaudible de derechos y la presentación de una bolsa de evidencia que Ricardo reconoció al instante. Su propia basura. El momento en que las esposas se cerraron sobre sus muñecas no generó aplausos ni vítores vecinales. El barrio observaba en un silencio sepulcral, avergonzado. La detención de Ricardo no solo exponía su crueldad, sino que actuaba como un espejo para toda la comunidad que había decidido mirar hacia otro lado. Él era el monstruo, sí, pero el silencio de la calle había sido su cómplice. Ricardo fue introducido en el coche patrulla, con la cabeza baja, no por arrepentimiento, sino por la humillación de haber sido descubierto por el eslabón más humilde de la cadena social, el cartero. Mientras el vehículo se alejaba, llevándose consigo la maldad banal que había habitado la casa 42, Héctor sintió que el aire volvía a ser respirable, aunque seguía cargado de melancolía. Los días siguientes trajeron el cierre legal, pero no el olvido. La noticia del cartero que desentrañó la muerte de la anciana recorrió el vecindario en susurros de culpa. La casa quedó precintada, una cicatriz de ladrillo y mortero en medio de la calle, congelada en el tiempo legal de la investigación. Ya no había prisa por venderla. La avaricia de Ricardo había quedado atrapada en los engranajes del sistema judicial. Héctor retomó su ruta. La vida, con su inercia implacable, continuó. Sin embargo, al llegar a la altura del número 42, el ritual había cambiado. Ya no había saludo en la ventana, ni el aroma a café, ni la sonrisa dentada de Matilde esperando noticias del mundo exterior. El buzón, ahora limpio de la acumulación que había delatado la tragedia, permanecía vacío. Héctor detuvo su paso, como hacía cada mañana, pero esta vez no para entregar correspondencia. Sacó de su bolso, no una carta, sino una pequeña flor silvestre que había recogido en el parque cercano. Con un gesto solemne, casi sagrado, la depositó en la ranura del buzón. Fue un acto privado, invisible para el mundo, pero monumental en su significado. En una sociedad que corre deprisa, que descarta a sus viejos como correspondencia no deseada, Héctor se erigía como el guardián de la memoria, el único que se negó a aceptar que una vida humana se extinguiera sin que nadie lo notara. Mientras se alejaba, con el peso de su saca al hombro y el sonido de sus propios pasos marcando el ritmo de la mañana, la voz en off nos recuerda una verdad incómoda. El mal no siempre se presenta con estruendo. A veces, solo necesita que la gente buena decida no prestar atención. Pero mientras existan ojos atentos como los de Héctor, la indiferencia no tendrá la última palabra.